Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Vamos a hablar hoy día acerca de pulmón y pleura, así fácil y rápido, como les he prometido en el final de esta clase, ¿no? Vamos a hablar acerca de la pleura, después de la anatomía pulmonar a detalle, ¿ok? Vamos a revisar ciertos conceptos importantes a tener en cuenta. Bien, ahora, hablando por la pleura, tenemos que decir, ¿no? Ubicarla primero topográficamente. Ya nosotros habíamos hablado de que teníamos tres regiones topográficas a nivel del tórax. Tenemos el mediastino y a los lados tenemos lo que son las pleuras, ¿no? ¿Verdad? Los espacios pulmonares, ¿no? Los espacios pleurales, ¿ok? Entonces, chicos, aquí en el medio tenemos mediastino y a los lados tenemos los ambos pulmones, ¿no? ¿Verdad? Estos de aquí, pues, aquí podemos ver más o menos cómo se ubican, hablando de la pared torácica, ¿no? ¿Verdad? Más o menos cómo nosotros los vamos a encontrar. Fíjense cómo aquí encontramos, pues, bueno, pared ósea, ¿no? ¿Verdad? De ahí nosotros encontramos, pues, todo lo que es los músculos del tórax. Y de ahí encontramos al final, pues, lo que es la pleura. Esta parte que está aquí es la pleura. Como pueden ver, ya es parte visceral, ¿no? ¿Verdad? Ok, la pleura, pues como hablamos del pericardio, también es una serosa. Y habíamos quedado en que las serosas pues tenían dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral de las que vamos a hablar en un ratito. Ahora, esta hoja parietal es la que podemos ver aquí. Se llama parietal porque va a estar, es esta que se ve acá también, porque va a estar pegada a la pared torácica. Y la hoja visceral va a estar pegada al pulmón. Esto es importantísimo, porque así como el pericardio seroso y el pericardio fibroso tenían un espacio en el que había un líquido pericárdico, aquí también vamos a tener este pequeño espacio que va a ser el líquido pleural. ¿Ok? Bien, hablando de la anatomía pleural, pues debemos tener en cuenta que el pulmón no llena toda la pleura. Es decir, la pleura es como que si ustedes tuvieran una funda, ¿ok? Una funda y ustedes metieran ahí dentro de la funda un globo inflado de agua. Y obviamente el globo no va a ocupar toda la funda. Entonces así más o menos. Miren cómo la pleura tiene pues cierto nivel y los pulmones tienen otro nivel, ¿ok? La pleura se la puede dividir en algunas partes, ¿ok? Se la divide en superficies. Vemos una superficie que está pegada, bueno, hablando de la pleura parietal, ¿no? Vemos una superficie que está pegada a la pared torácica, ¿no? ¿Verdad? Que va de aquí hasta acá, ¿no? ¿Verdad? Y vemos que pues se relaciona con el esternón y con las costillas. Esta es llamada la porción esternocostal o superficie esternocostal, ¿ok? Que va más o menos un trayecto de la siguiente manera, así, ¿no? ¿Verdad? Así. Es esta que está aquí, así. ¿No? ¿Verdad? Hasta atrás, hasta las vértebras. Ok, entonces esa es la superficie esternocostal. De ahí hacia abajo nosotros tenemos una superficie que está íntimamente relacionada con el diafragma, que obviamente estaría por aquí abajo, ¿no? ¿Verdad? Es esto que se ve aquí. Esa superficie pues se denomina superficie diafragmática. ¿Ok? Y ahí tenemos una superficie que miren cómo está pegada al mediastino, miren aquí, esta superficie que está aquí, que está pegada al mediastino, pues va a ser su superficie mediastínica, ¿ok? Así se dividen pues las partes, las porciones de la pleura. Ahora, la pleura también tiene una característica importantísima, y es que llega más arriba de la abertura superior del tórax. En la primera clase hablamos de la abertura superior del tórax, aquí la podemos ver, y llega más arriba de esta. ¿Ok? Es decir, sale de la cavidad torácica. Acá podemos ver también una imagen de cómo sale de la cavidad torácica. Y este de aquí está fijado a la vértebra C7, al proceso transverso de la vértebra C7, está fijado, como lo podemos ver aquí, mediante una pequeña membranita o también conocida como fascia de Simpsons. ¿Ok? Esta fascia de Simpson, pues aquí forma un espacio topográfico del cual vamos a hablar. Esta membrana se denomina membrana suprapleural y por lo general suele estar dada por ciertas porciones de los músculos escalenos, ¿no? ¿Verdad? De la aponeurosis. Estos músculos se condensan aquí y pegan la pleura, ¿no? ¿Verdad? Esta parte de aquí, esta relación de aquí es importantísima, puesto que el ápice de la pleura y del pulmón llega más arriba, si se dan cuenta. Y miren cómo aquí tenemos el lado izquierdo, acá tenemos el lado derecho. Imagínense que esto esté acá y miren la relación intrínseca que va a tener con la arteria y con la vena subclavia, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y miren también aquí cómo encontramos este ganglio, que es el ganglio estrellado. Aquí les recomiendo investigar acerca de la patología del tumor de Pancoast. ¿Ok? Tumor de Pancoast. Pancoast. ¿Ya? Ok, entonces como está fijado aquí la pleura, ¿no? ¿Verdad? Está fijada acá mediante la membrana suprapleural. Aquí se forma un espacio denominado espacio suprarretropleural, ¿no? ¿Verdad? Suprarretropleural. ¿Ok? En este espacio pues vamos a encontrar este ganglio que es el ganglio cérvico-torácico. Aquí también podemos ver cómo está pegada, ¿no? ¿Verdad? Esta membranita que fija a la pleura en este punto
está pegada al proceso transverso de C7, podemos ver, ¿no? ¿Verdad? Hasta la primera costilla más o menos va hasta, sí, aquí la pueden ver también, ¿no? Esta membrana. Y por adelante encontramos pues la arteria subclavia y la vena subclavia. Aquí debería también haber un plano muscular, pero no lo han puesto en este esquema. Pero me parece muy bueno pues para entender cómo más o menos está distribuido, ¿no? ¿Verdad? Ok. Em, Ahora, hablando de las relaciones óseas de la pleura, pues como podemos ver, la pleura tiene una forma un poco complicada de estudiar, ¿no? No es una forma plana, nosotros no vemos la pleura de esta manera, o sea, como que si fuera simplemente así. No, la pleura tiene una forma, y los pulmones también, de hecho, tienen una forma más o menos así, complicada, como la del diafragma, ¿no? Entonces, por ende, tenemos que ir viendo topográficamente dónde podemos encontrar pleura. Y fíjense aquí, tenemos dos guías. La primera guía es que a nivel de la línea medio clavicular la vamos a encontrar a nivel de la costilla, o sea, anteriormente prácticamente lo vamos a encontrar a nivel de la costilla número 8. ¿Ok? Si ustedes en la línea medio clavicular se ubican topográficamente aquí, ustedes llegan a la octava costilla y ahí va a quedar el borde de la pleura, el borde inferior de la pleura, ¿se dan cuenta? Aquí, ¿verdad? Llegamos a la octava costilla. Si ustedes van a la línea medio axilar, van a encontrar la décima costilla. ¿Ok? Entonces va más o menos reflejándose de la siguiente, bueno, pasando de la siguiente forma, así, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este punto, ustedes la encuentran en la línea medio clavicular a nivel de la octava costilla. De ahí la encontramos acá, ¿no? ¿Verdad? Que va dando la vuelta, la encontramos a nivel de la costilla 10. Y de ahí hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás, ¿ya? La vamos a encontrar a nivel de T12. Lo podemos ver acá, miren cómo la encontramos a nivel de T12. Miren cómo tiene este trayecto, ¿no? Cómo se va haciendo hacia atrás. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, así más o menos es como se va dando las relaciones de la pleura, ¿no? Entonces quedamos en que línea medio clavicular, costilla número 8, línea medio axilar, costilla número 10, y por atrás pues ya tenemos prácticamente la vértebra número 2. Entonces tenemos 8, 10 y 12. 8 y 10 las costillas, línea medio clavicular y línea medio axilar respectivamente, y hacia atrás la vértebra, ¿no? ¿Verdad? Perfecto. Aquí podemos ver cómo más o menos las encontramos, ¿verdad? Bien, es importante también entender estas relaciones, ¿no? Por el hecho de que debemos tener en cuenta hasta dónde tenemos pleura, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya vamos a estudiar también, los pulmones asimismo tienen este tipo de relaciones que son muy similares en realidad. ¿Ok? Entonces, listo, sigamos. Dentro de lo que es la irrigación y la inervación de esta estructura, ¿no? ¿Verdad? De la pleura, de esta serosa, pues tenemos que viene la irrigación pues por ramas difusas, que son ramas mediastínicas, ciertas ramas intercostales, ¿no? ¿Verdad? Porque recordemos que tiene una porción que está pegada aquí, por aquí va el paquete neurovascular, y tenemos pues ciertas ramas que le irrigan, ¿ok? Y la inervación, por otra parte, también está dada por los nervios intercostales, y hacia abajo está dada también por el nervio frénico, en la superficie diafragmática de la pleura encontramos que está inervada por el nervio frénico. Entonces, por ende, si llega a haber una lesión a nivel diafragmático de esta pleura, ¿verdad? Pues se va a reflejar a nivel de las raíces del nervio frénico, que el nervio frénico tiene raíces a nivel de C3, C4 y C5, por lo general. ¿Sí? Por lo general. Es decir, se va a reflejar más o menos por aquí, ¿verdad? En el hombro, tal vez un poco en el brazo, por aquí. Aquí por eso he puesto los dermatomas. En cambio, si tenemos una lesión a nivel intercostal por ahí, ¿no? Se va a reflejar pues el respectivo dermatoma superficial. Perfecto. Ahora sí vamos a hablar de los pulmones, así rapidito. Vamos a hablar de que los pulmones tienen una cara externo-costal, asimismo, como hablamos de la pleura, externo-costal. Van a tener una cara también mediastínica, como hablamos acá, ¿no? ¿Verdad? Una cara mediastínica. Y van a tener una base, ¿no? ¿Verdad? Una base o cara diafragmática, también los pulmones. Aquí podemos ver, ¿no? Cara mediastínica, externo-costal y diafragmática. ¿Ok? Bien, esas son prácticamente las caras. De ahí el pulmón vamos a encontrar dos bordes. Ya les voy diciendo que estos son dos pulmones, ¿no? Un pulmón derecho y un pulmón izquierdo. Doctor, ¿cómo yo las puedo diferenciar? Bueno, vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar esto rapidito. Tienen tres bordes. Tenemos un borde posterior. Esto es posterior, ya yo les doy la pista, ¿no? Esto es anterior para este pulmón que estoy armando aquí, ¿eh? Esto es anterior y este de acá es el borde inferior. ¿Ok? Hay dos pistas para saber cuál pulmón es, si es que se lo toman en la práctica, ¿no? Primero, el borde posterior siempre tiende a ser un poco más plano. Posterior de plano. Posterior de plano. ¿Ya?
Y el borde inferior hacia anterior está más hacia arriba y de ahí poco a poco miren cómo va bajando, se va haciendo oblicuo, ¿se dan cuenta? Y el borde inferior al último se encuentra más inferior. Es decir, anteriormente se encuentra superior y posteriormente se encuentra inferior. ¿Ok? Hablando del borde inferior, si se dan cuenta, es decir, a lo que quiero llegar, siempre hacia posterior va a estar más hacia abajo, este borde inferior. ¿Ok? Miren, este es otro pulmón. Esto sería anterior, esto sería posterior y esto sería inferior. Este es el pulmón del lado izquierdo. ¿Cómo yo lo sé? Porque miren, primero, esta superficie se la ve plana, ¿se dan cuenta? Entonces yo ya sé que esto es posterior, ya lo identifiqué. Ahora, miren cómo este borde inferior se va haciendo más hacia abajo y pues en el punto en el que se encuentra el borde inferior con el borde posterior, significa que este es un pulmón izquierdo, ¿no? ¿Verdad? Vayan haciendo ese tanteo, miren imágenes de pulmones y vayan diferenciándolos. Ya vamos a hablar de cada pulmón y sus características. No les recomiendo guiarse tanto por eso, sino por lo que les acabo de decir para saber qué lado del pulmón es. Acá también podemos ver. ¿Ok? Listo. Ahora, hablando también, siguiendo con las generalidades, pues debemos tener en cuenta la comunicación que existe. Debemos tener en cuenta la comunicación que existe entre las estructuras que están en el mediastino y los pulmones. A esto se le denomina pedículos pulmonares. Ese es el nombre antiguo. El nombre correcto actual denominado es raíz pulmonar. Raíz pulmonar es todo este grupo de tres estructuras que podemos ver aquí, y acá también, de tres estructuras, ¿no? Una estructura bronquial, una estructura arterial y una estructura venosa. Eso se le denomina raíz pulmonar o pedículo pulmonar. ¿Ok? Eso es un pedículo. Ahora, ¿qué es un hilio? Un hilio es el agujero, ojo a lo que digo, el agujero, solo el agujero, no el contenido. El agujero, pues por donde vamos a encontrar que pasan estas estructuras, ¿ok? Y también se los estudian, son distintos en el izquierdo y en el derecho, ya vamos a estudiar eso, ¿ok? Ok. Un dato que me olvidé de mencionar en la pleura y que es muy importante es que la pleura, pues como toda serosa, ya hablamos de cómo funcionan las cerosas se reflejan. Entonces la pleura visceral, ¿no verdad? Que está pegada al órgano, se refleja y va a formar un ligamento que se llama ligamento pulmonar, que es este que estamos viendo aquí. ¿Ok? Esta pleura se refleja y de ahí se convierte en pleura parietal, ¿no verdad? Se refleja a nivel ojo de dónde? Del pedículo. ¿Ok? Entonces, la pleura visceral se refleja, forma el ligamento pulmonar y de ahí forma pues la pleura parietal. ¿Listo? Ok, entonces miren cómo están aquí las estructuras entrando y saliendo respectivamente hacia y desde el mediastino. Acá las podemos ver, ¿no? Las estructuras de las respectivas raíces pulmonares o pedículos pulmonares. Que ojo, se trata pues de un bronquio, unas arterias y unas venas, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Bien, estos aquí van a ser distintos de lado a lado, creo que aquí sí, voy a hablar de cada uno de ellos. Estos aquí van a ser distintos de lado a lado. Ok, y yo les voy a dar una clave mnemotécnica. Es que en el lado derecho, esta clave mnemotécnica no es mía, la verdad, la vi en un video de Carlos Andrés García cuando yo estaba estudiando este tema por primera vez y me pareció bastante útil y recordable más que nada, ¿no? En el lado derecho, bueno, ustedes ya deberían saber diferenciar un mediastino del lado derecho, este punto, ¿no, verdad? En el lado derecho, pues este es el lado derecho, ¿no? En el lado derecho vamos a tener la siguiente, mnemotecnia, ¿no, verdad? Bravo. Ya vamos a hablar por qué. Y en el lado izquierdo, que este es el lado izquierdo, ¿verdad? Vamos a tener la siguiente mnemotecnia. Luego hablamos de la siguiente mnemotecnia, ¿no verdad? Que es abrevio. ¿Ya? Bravo a la derecha y abrevio a la izquierda. ¿Por qué? Ojo a lo que voy a decir. En la derecha es bravo, ojo a lo que digo, de posterior hacia anterior. Y en la izquierda es abrevio de arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. ¿Qué significan estas mnemotecnias? Bueno, bravo significa bronquio, arteria y vena, de posterior hacia anterior. Vamos a ubicar aquí el pedículo o la raíz. Aquí está la raíz. Esto es la raíz. ¿Se acuerdan que en mediastino les dije que no le paren mucha bola?
Bien, ahora sí. Ahora sí. Les dije que teníamos que íbamos a hablar de este tema específicamente. Ahora, en la derecha, bravo, ¿a qué se refiere? Bueno, de posterior hacia anterior vemos el bronquio. Voy a irlo señalando. Vemos el bronquio primero posterior, ¿no? ¿Verdad? Por eso es bravo de posterior hacia anterior. De ahí vemos la arteria, que es esta que está, perdón, no, esa no, se me fue mucho la flecha. Vemos de ahí la arteria, que es la que está aquí de azul. Recuerden que está dibujada de azul, pues, porque es la arteria pulmonar derecha, ¿no? Lleva sangre desoxigenada. Y las venas, pues la encontramos hacia anterior. Y la que está acá, pues es la vena inferior, ¿no? Porque son cuatro venas pulmonares, recuerden eso, ¿no? Hay una superior y una inferior. Estamos hablando de que esto es con la superior, ¿no? ¿Verdad? Esta es mnemotecnia. Entonces, bravo de posterior hacia anterior. Posterior, primerito, encontramos pues lo que es el bronquio. Bra, ¿no? ¿Verdad? Bra. Debemos la A, que es de la arteria. ¿Ok? Bronquio, arteria y de ahí la vena. ¿Listo? Ahora acá, abrevio, de arriba hacia abajo. Así mismo, chicos. Quiero que se fijen en lo siguiente. A, de arteria. Bre, de bronquio. ¿Sí ven? De arriba hacia abajo ahora. Y bio, de venas. Miren cómo están las venas aquí, hacia adelante y hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, abrevio. ¿Ya? Abrevio. Entonces, a la derecha bravo, a la izquierda abrevio. A la derecha de posterior hacia anterior y a la izquierda de arriba hacia abajo. Bravo y abrevio. Bravo y abrevio. ¿Ok? No se lo olviden. Ya vamos a repasarlo acá igual. Bien. Ahora, si hablando del pulmón derecho, pues en el pulmón derecho nosotros encontramos pues las caras ya mencionadas. En la cara externo-costal encontramos ciertas impresiones de lo que son las costillas. En la cara mediastínica vamos a encontrar ciertas impresiones de las que ya vamos a hablar. Y la cara diafragmática, pues ya hablamos que representa también un borde. Y miren cómo hacia posterior se hace más inferior porque es derecho. Miren, el borde posterior es plano. Se dan cuenta que es plano. Así yo lo diferencio. Así yo sé que este pulmón es derecho. Y hacia abajo, pues el borde inferior se va hacia posterior. ¿Ok? Ay, perdón. Es la gripe. Bueno, la alergia. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar dos fisuras que la van a dividir al pulmón derecho en tres lóbulos. El pulmón derecho tiene tres lóbulos y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Tiene un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Superior, medio, inferior. Divididos por ciertas cisuras, ¿ok? O incisuras. Estas cisuras son una cisura horizontal y una cisura oblicua. ¿Ok? Oblicua por la dirección que tiene, ¿no? Y horizontal también por la dirección que tiene. Cisura horizontal y cisura oblicua, que los divide ya en tres lóbulos, ¿no? Esto es importante cuando hablemos ya de segmentación bronquial. Bien, en la cara mediastínica tiene impresiones respecto a las relaciones que tiene el mediastino. Tiene impresiones de del arco de la vena ácigos, de la vena ácigos un poco, o solo un poco, del esófago, porque recuerden que el esófago se dirige un poco hacia la izquierda, entonces no va a tener tanta relevancia la marca que deja aquí. Vemos también una marca de la vena cava inferior, de la vena cava superior, de la vena brachiocefálica derecha, ¿ok? Y de la arteria subclavia derecha. ¿Ok? Aquí podemos ver esas impresiones que encontramos, ¿no? ¿Verdad? Ahora miren aquí el hilio, ¿no? ¿Verdad? Como yo les dije que acá cómo se distribuía pues los pedículos e hilios, ¿no? Aquí les hablé con el pedículo, ahora vemos acá el hilio nada más, donde se ven los agujeros. Esto nos puede llegar a confundir un poco, pero no, no se confunde. Si es el derecho, habíamos hablado de que era bravo, ¿no? ¿Verdad? Bravo de posterior hacia anterior. Esto es posterior, ya les dije, y esto es anterior. De posterior hacia anterior, ¿no? ¿Verdad? Es decir, esto que está aquí, este es un corte más profundo, por eso es que ya se han separado los bronquios se siguen separando, pero bueno, este es el plano bronquiano, ¿verdad? Bronquio, ok, bronquio, debemos arteria, que es esta de aquí, y de ahí vemos vena. ¿Listo? Facilito el pulmón derecho, no tiene gran cosa que digamos. Y miren aquí el ligamento pulmonar, ¿no? Que recuerden que es el lugar de la reflexión de las pleuras. Ah, aquí en el ilio pulmonar y en el pedículo, bueno, vamos a encontrar pues también nódulos linfáticos y ciertos vasitos como las arterias y venas bronquiales. ¿Ya? Aquí podemos ver pues otra imagen ahora del néter, aquí podemos ver bronquio, arteria y venas y nódulos linfáticos, ¿no? ¿Verdad? Miren las dos cisuras, la cisura horizontal, la que está acá, y la cisura oblicua, que es toda esta que está acá. ¿Ok? Ahora el pulmón izquierdo solamente va a tener una cisura y va a tener dos lóbulos.
Esta cisura que encontramos aquí es la cisura oblicua del pulmón izquierdo y la divide en dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. En la reunión del lóbulo superior y del lóbulo inferior encontramos una estructura con forma de lengua, la cual se va a denominar língula. ¿Ok? Esta língula pues se forma por el espacio que tiene que dejar para el corazón. Miren aquí, si ven el corazón como está más hacia la izquierda, ¿no? Eso es lógico. Pues es por esto, ¿no? Miren aquí, ya, cómo está la língula aquí. ¿Ok? Bien. Hablando de las impresiones que encontramos, primero en la cara esternocostal, así mismo, de las costillas, y en la cara mediastínica encontramos relaciones también, impresiones de otras estructuras. Aquí sí vamos a encontrar una impresión esofágica, vamos a encontrar también una impresión aórtica gigante, ¿no? ¿Verdad? Del arco de la aorta y de la aorta torácica. Ok, vamos a encontrar también una incisura de la arteria subclavia izquierda y una incisura de la vena brachiocefálica izquierda, que ya se convierte ya acá en subclavia y vena yugular interna, ¿no? Entonces esas son como las relaciones que tiene a este nivel, ¿no? De ahí acá encontramos pues ciertas impresiones de lo que es la vena miásica, pero nada más allá de lo normal. De ahí encontramos aquí, fíjense, el ilio, ¿no? El ilio también. Recuerden, miren, plano, este es posterior, esto es anterior y este es inferior. Ahora, si es izquierdo-derecho, yo sé que este es izquierdo porque miren cómo se encuentra acá. ¿Se dan cuenta? Yo les pido a ustedes que se pongan de perfil y miren cómo quedaría ese pulmón del lado izquierdo, ¿no? ¿Verdad? Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo era la mnemotecnia? Abrevio, ¿no? ¿Verdad? Abrevio, ¿no? ¿Verdad? De arriba hacia abajo, no se olviden. Arteria, bronquio y vena. Punto. ¿Ok? No hay mucho que decir, ¿no? Y recuerdan esa relación que decíamos de que la aorta, ¿no? ¿Verdad? En su arco, le da la vuelta, ¿no? Pasa por detrás de lo que es esto, de lo que es el pedículo, acá. ¿Se acuerdan de esto? Ajá, aquí se lo ve, ¿no? Y acuérdense también que de estas raíces, hacia posterior vamos a encontrar el nervio vago siempre y hacia anterior encontramos el nervio frénico. Esa relación es importantísima. Acuérdense de la clase de mediastina. ¿Listo? Aquí también lo podemos ver. Y ahora sí vamos a hablar de lo que es la segmentación bronquial. Ok, la tráquea, pues no, esta clase no es de tráquea, vamos a hablar directamente de los bronquios. Empezamos por los bronquios principales, que son estos que están aquí, este que está aquí y este que está acá. ¿Se dan cuenta de la diferencia que tiene el bronquio principal derecho del bronquio principal izquierdo? O este está en posición anatómica, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia que tienen? El derecho es más gordito y es más corto y es más vertical. El izquierdo es más largo, es más horizontal. ¿Está? Derecho, más corto y más vertical, izquierdo, más largo y más horizontal. ¿Se dan cuenta? Este tiene como esa dirección y este tiene una dirección más recta, ¿sí? ¿Ok? Esos son los bronquios principales. Algunos le dicen primarios, ¿no? De ahí vienen los que otros llaman bronquios secundarios, que no me gusta llamarlos así, sino bronquios lobulares. Recordemos que en el pulmón derecho nosotros teníamos 3 lóbulos y en el pulmón izquierdo nosotros teníamos 2 lóbulos, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, vamos a tener en la derecha en la derecha 3 bronquios lobulares y a la izquierda 2 bronquios lobulares. Vamos a dividirlos. Este es el bronquio lobular superior, ¿no? ¿Verdad? De ahí sigue. Este tronco que está acá sería el bronquio lobular medio, ¿no? ¿Verdad? Y este tronco que está acá abajo sería el bronquio lobular inferior. ¿Ya? No se me confundan. Superior, medio e inferior. ¿Se dan cuenta? Como que el medio y el inferior comparten, ¿no? Como que salen de uno solo, pero no. Bronquio lobular medio y el otro es el inferior. Ahora acá, a la izquierda, encontramos. Acá. Todo esto que está aquí es bronquio lobular superior y lo que viene de acá ya es bronquio lobular inferior. ¿Ya? Yo sé que puede ser un poco confuso, pero váyanlo como tomándole forma, ¿no? Bronquio lobular superior y acá tenemos bronquio lobular medio y bronquio lobular inferior. Acá tenemos en cambio bronquio lobular superior es todo esto y de ahí tenemos acá bronquio lobular inferior. ¿Ya? Ahora sí viene un poquito pues lo más difícil, lo que es la segmentación. ¿Ya? Estos de aquí a su vez se segmentan y estos sí lo saben tomar, estos bronquios. Todos estos bronquios que encontramos aquí
No son difíciles, vamos a estudiarlos tal vez. Aquí yo solamente los voy a nombrar y los voy a señalar. En la práctica anatómica tal vez los tienen que ver más a fondo, ¿no? Bien, vamos por el lado derecho primero. En el lado derecho, el bronquio lobular superior, ¿no verdad? Va a dar pues a tres bronquios segmentarios. Estos ya se empiezan a llamar segmentarios. Recuerden que teníamos bronquio principal, de bronquios lobulares y de bronquios segmentarios. En el lobular superior se va a dividir en tres, ¿ok? En un bronquio segmentario, pongo S porque es importante decirle segmentario, posterior, en un bronquio segmentario anterior y en un bronquio segmentario apical. El apical, pues obviamente por su dirección va hacia arriba, ¿no? ¿Verdad? El posterior hacia posterior y el anterior hacia anterior. ¿Ok? Aquí tenemos los tres. ¿Sí los ven? ¿Cómo salen de este tronco de aquí, del bronquio lobular superior? Ya, ahí están los tres. Ahora, vamos al medio. El bronquio lobular medio se divide en dos. Del lado derecho, porque solamente hay en el lado derecho, ¿no? El bronquio lobular medio se divide en dos a su vez. Estos dos son un bronquio segmentario lateral y un bronquio segmentario medial. Aquí los vemos, uno que se va hacia lateral y uno que se va hacia medial. Hacia medial significa hacia el mediastino, ¿no? Hacia lateral, pues hacia afuera, hacia la cara esternocostal del pulmón, ¿ya? Y aquí viene, pues finalmente, el bronquio lobular inferior, que es un poquito más complicado, pero vamos a hacerlo fácil, ¿no? El primerito que tienen que encontrar es el bronquio segmentario superior, que es este que está aquí. Mírenlo cómo nace solito. ¿Se dan cuenta? Segmentario superior. Ojo que yo no he dicho superior en ninguno de los otros, por eso solamente se llama segmentario superior. Del lado derecho, ¿no? De ahí tenemos bronquios en todas las direcciones. Pero estos van a dirigirse hacia la base del pulmón, es decir, hacia abajo, van a dirigirse hacia la base del pulmón y por eso es que son importantes, ¿ya? Porque tienen direcciones hacia adelante, hacia atrás, hacia medial y hacia lateral. Por eso es que van a tener un bronquio segmentario, como van hacia la base, basal, y vamos a dividirlos en anterior, posterior, medial y lateral. Ah, y lateral. Entonces vamos a revisarlos. Miren, medial porque se dirige hacia el medio, ¿no? Hacia el mediastino. ¿Verdad? Ya encontramos este que es el anterior. Miren, anterior. ¿Sí ven? Este es el posterior. Posterior. Y este es el lateral. Hay una mnemotecnia para irlos viendo, ¿no? Cómo se distribuyen exactamente, pero la verdad yo no la veo muy útil. En la práctica anatómica ustedes tienen que ver hacia qué dirección va, si va hacia anterior, si va hacia posterior, si va hacia medial o si va hacia lateral. Así ustedes los describen. De ahí esas mnemotecnias que usan es simplemente pues para ver pues si para aprender a diferenciarlo en una imagen, pero de ahí no son muy útiles, la verdad. Yo nunca la he usado en la práctica anatómica y la verdad es que me ha ido muy bien. Hay una que dice ALPM, etcétera, no son unas mnemotecnias raras, que la verdad no les veo mucha utilidad, por eso no las estudio. Y listo, acá en cambio vamos a encontrar pues, en el lado izquierdo vamos a encontrar otra segmentación. Acá miren, encontramos entonces cuántos segmentarios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bronquios segmentarios, por lo general, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué características tienen cada uno de estos bronquios segmentarios? Que tienen su propia unidad bueno, tienen su propia, funcionan como una unidad, ¿no? ¿Ok? Porque tienen su propia irrigación, su propio drenaje venoso, etcétera, ¿no? Entonces, al momento de hacer una lobectomía hay que tener en cuenta esto, ¿no? Bien, ahora, en el pulmón izquierdo, ya les dije, encontramos dos bronquios lobulares, ¿no? Superior e inferior, pero se parece mucho la distribución acá. Vamos a ver acá. Vamos a poner. Ok. Primero, el bronquio lobular superior se va a dividir ahora, pues, en cinco, en otra parte. ¿Se acuerdan que acá se dividía en tres? Bien, acá se divide en cinco. Se divide primero, bueno, en cuatro en realidad, pero es porque estos están fusionados. Primero encontramos un bronquio segmentario, voy a poner la S, segmentario, apico posterior. ¿Se acuerdan que acá encontrábamos independientemente el apical y el posterior? Pues aquí encontramos fusionados el ápico posterior. De ahí encontramos
un bronquio segmentario anterior. ¿Ok? Y de ahí vamos a encontrar, finalmente, bronquio segmentario lingular superior y segmentario lingular inferior. Estos segmentario lingular superior y segmentario lingular inferior, que son estos que están aquí, sí ven que tienen mucho parecido con los bronquios segmentarios lateral y medial del lado derecho, ¿no verdad? Entonces son como los análogos, ¿ok? Pero estos van a la língula, por eso se les decidió llamar bronquio segmentario lingular superior y bronquio segmentario lingular inferior. ¿Ya? Entonces ahí vemos pues las divisiones que tiene. El bronquio lobular superior. Acá tenemos el ápico posterior, acá tenemos el anterior, acá tenemos el lingular superior y el lingular inferior. ¿Ok? Y los basales de aquí son igualitos a los basales de acá. Esto es lo que cambia, de ahí acá no cambia. Bueno, los basales, todo lo que es el lóbulo inferior en realidad, es igualito. El lobular inferior se va a dividir en, primero, segmentario superior. De ahí tenemos los segmentarios basales, que ya sabemos, les dije que iban en todas las direcciones, ¿no? Segmentario basal anterior, posterior, medial y lateral. Y aquí los podemos ver, ¿no verdad? Esto no cambia, esto sigue siendo igual, esta parte de acá abajo. Lo de acá arriba sí. Primer cambio, ahora es ápico posterior y no solamente, no están divididos como apical y posterior. Segundo cambio, tenemos los bronquios lingulares, que son como los análogos de los laterales. Solo que este lateral y medial nacen de un bronquio lobular propio, ¿no? El lobular medio. Acá nacen del lobular superior. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora sí, hablando pues de aquí, estos de aquí se siguen dividiendo, ¿ok? Se siguen dividiendo. No se dividen por dicotomía, se dividen de una manera distinta. Estos se siguen divide, y la característica histológica de los bronquios va cambiando. Los bronquios primero tienen una capa cartilaginosa y tienen músculo, pero poco a poco miren cómo va perdiendo el cartílago, se dan cuenta, va perdiendo cartílago, hasta convertirse pues, de ahí sigue como bronquiolos ya, ¿no? ¿Verdad? Ya no van a ser bronquios, a partir de los bronquios segmentarios son bronquiolos. Siguen más o menos unas 23 generaciones y ya vamos a tener pues lo que son bronquiolos terminales y finalmente lo que son bronquiolos respiratorios. En histología ustedes pueden estudiar, por ejemplo, el lobulillo pulmonar, donde van a encontrar esta estructura específicamente en la materia de histología. Y de hecho, pues es muy importante debido a que un lobulillo pulmonar, por así decirlo, está formado por un bronquiolo terminal, por un bronquiolo respiratorio y por los sacos alveolares. Y estos lugares, pues, es donde se va a realizar la hematosis, ¿ok? El intercambio gaseoso. ¿Listo? Miren cómo tenemos aquí un conjunto de alveolos, ¿no? Los sacos alveolares. ¿Ya? Bien, ahora hablando de la vascularización y inervación, que es el último punto que vamos a tocar, es muy importante entender esto. El pulmón, ¿no, verdad? Va a tener como un doble sistema circulatorio, como que van a llegar, porque recordemos que la función en sí del pulmón es realizar la hematosis. Entonces, recordemos que iban por ahí, pues, ¿no? Las arterias pulmonares y las venas pulmonares salían ya con la sangre oxigenada. Pero esta circulación, por así decirlo, que es la circulación menor que nosotros conocemos, o circulación pulmonar, pues sirve simplemente para esto, para el intercambio gaseoso. Pero el pulmón, como cualquier órgano, necesita también nutrirse. El corazón también bombea sangre a todos los demás órganos, pero también necesita nutrirse mediante las arterias coronarias, ¿no? Pero acá nosotros pues tenemos, en este caso, arterias bronquiales que suelen nacer ya sea la derecha suele nacer de la tercera intercostal y la izquierda suele nacer de la aorta directamente. Siempre, pues por lo general suelen ser dos arterias bronquiales izquierdas y una arteria bronquial derecha. Algo un poco contradictorio, ¿no? Puesto que el derecho es más grande que el izquierdo. El pulmón derecho es más grande que el izquierdo. ¿Ok? Entonces, esto es importante de destacar. Em, la relación de estas arterias es que siempre la vamos a encontrar por detrás de los bronquios. Miren cómo esta relación néter la hace muy evidente, ¿no? Por detrás de los bronquios. Siempre las vas a encontrar por ahí. Y las venas, pues, a su vez, venas bronquiales, ¿no? ¿Verdad? Estas son arterias bronquiales y venas bronquiales, que son las que nutren al pulmón. Entonces, estas venas, pues, también las vamos a encontrar por aquí. La derecha, pues, va a ganar a la ácidos, la izquierda probablemente a la hemiácidos accesoria o hemiácidos, ¿ok? Acá podemos ver en cambio pues lo que es la circulación pulmonar funcional, ¿no? ¿Verdad? Acá la circulación nutricia. Funcional porque esta pues para la fisiología del cuerpo humano, el resto del cuerpo, y la acá nutricia porque sirve al pulmón para nutrirse. ¿Ok? Y aquí podemos ver un esquema bastante interesante. ¿Ok? Y esto es lo último que voy a explicar.
¿sí? Bueno, la inervación de ahí queda y es muy sencilla. Este, fíjense, aquí está una arteria pulmonar. Que no, que es azul, que es vena, no, es arteria pulmonar. ¿Por qué? Porque la arteria pulmonar, Nether la dibuja de ese color porque lleva sangre desoxigenada. ¿Ok? Esta es la arteria pulmonar. Aquí pues llega a los alvéolos, ¿no verdad? Llega para acá, mira cómo sigue este trayecto, llega para acá, ¿no verdad? Llega a los alvéolos. Aquí hace el proceso de la matosis y de ahí se regresan pues por esta de acá, que esta ya sería la vena pulmonar, ¿no verdad? Las venas pulmonares. Se regresan por las venas pulmonares. Que estas ya llevan sangre oxigenada, ¿no verdad? Estas son las venas pulmonares. Esto respecto a la circulación funcional del pulmón, ¿no verdad? La que nos va a ayudar al resto del organismo. Ahora, ¿qué pasa con estas arterias y venas bronquiales? ¿Qué pasa con estas aquí dentro? Bueno, aquí tenemos una arteria bronquial, mira. Esta es arteria bronquial. Déjame ponerla. Esta es una arteria bronquial. ¿Ok? Recuerda que la arteria bronquial, ¿no verdad? Pues recuerda, ¿no? Que esta sí es una arteria nutricia, entonces esta sí va a llevar una sangre oxigenada, a diferencia de la arteria pulmonar que no llevaba sangre oxigenada, sino desoxigenada, es el único caso en el cuerpo. Entonces, esta arteria, fíjate, vamos a seguirle el recorrido, vamos a llegarla para acá, para acá, para acá, para acá, vamos a llegar a una rama que dé, vamos a seguirle el recorrido, ¿no? Bueno, por aquí parece que termina, que no hay más ramas difusas, vamos por la acá. Y bien, mira aquí cómo se une, te das cuenta cómo se une a esta red capilar del otro sistema, del sistema funcional. Esta es arteria pulmonar y acá vemos ya formándose una vena pulmonar, ¿no verdad? Pero mira cómo esta arteria bronquial se une aquí, ¿te das cuenta? ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy curioso, ¿no? ¿Por qué pasará eso? ¿Ah? ¿Cuál es la magia de que pase eso? Bueno, pues, como les dije, estos tienen que nutrirse como cualquier organismo. Miren, acá vemos un capilar propio, ve un capilar nutricio. Aquí está la arteria bronquial llegando, acá vemos ya la vena bronquial. Pero miren cómo esta vena, esta venilla, ¿no? Esta vénula bronquial, cómo llega y drena acá. O sea, se atreve a drenar en esta vena pulmonar. Entonces, aquí va a haber un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito entre esta sangre desoxigenada, porque esta sangre ya es desoxigenada, porque ya nutrió al pulmón, y esta sangre es oxigenada, ¿no verdad? Esto no pasa en todos los capilares, sino que hay algunos que simplemente se van por su lado y forman la vena bronquial. Pero mira aquí cómo este capilar llega y drena la vena pulmonar, que tiene sangre oxigenada, y le lleva sangre desoxigenada a la vena pulmonar. ¿Qué podemos concluir entonces? La sangre oxigenada finalmente llega al atrio izquierdo, ¿no verdad? Entonces podemos concluir que no toda la sangre que llega al atrio izquierdo es oxigenada, por este fenómeno que vemos aquí. No toda la sangre que llega al atrio izquierdo es oxigenada. Un 98-99% es oxigenada. El 1 o 2% es desoxigenada gracias a esto que está aquí. Suelen llegar y viajan en conjunto con estas arterias de acá, entonces eso. O algunas sí forman sus propias venas y forman finalmente la vena bronquial, ¿verdad? Pero es por este fenómeno. ¿Ok? Entonces al atrio izquierdo, pues ya sabemos que llega sangre casi completamente oxigenada. ¿Ok? Y la inervación finalmente está dada pues, por los plexos pulmonares, que tal como los plexos cardíacos están dados pues, por el nervio vago y por el tronco simpático. ¿Ok? Y bien, eso ha sido todo. Espero que haya sido productiva esta clase y este curso. Gracias por apoyarnos, ¿no? Por estar aquí viendo el video. Y pues nada, estén atentos a más novedades. Gracias.